con la ponencia Ley 2101 del 2021, disminución de la jornada laboral. Abogado especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, docente de pregrado en la Institución Universitaria de Envigado, abogado litigante, asesor y consultor de empresas en temas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Muy buenas noches. De antemano agradecerla a la Facultad de Derecho, especialmente a la doctora María Victoria por la invitación. Hoy les voy a hablar de la Ley 2101 del 15 de julio de 2021. Esta ley hizo una reducción de la jornada laboral en Colombia. Vamos a tratar aspectos importantes acá, como cuál es el objeto de esta ley, qué beneficios tiene para empleadores, para trabajadores, cuáles son los alcances y los retos que tienen los empleadores, sobre todo para ellos, porque los cambios que trae esta ley sustancialmente los van a tener que asumir los empleadores. Aquí los que más se van a ver beneficiados son los empleados. Ahorita vamos a ver por qué. En cuanto al objeto de esta ley, aquí hay dos puntos importantes por mencionar. Primero, la reducción de la jornada laboral semanal en Colombia se va a hacer de manera gradual. Aquí quiero aclararles antes que, antes de que entrara en vigencia esta ley, la jornada de los trabajadores estaba en 48 horas semanales. Con esta ley se pretende que esa jornada disminuya. En el 2026 quedará en 42 horas la semana. Entonces esto es un avance importante en Colombia, porque con esta ley se pretende que los trabajadores tengan un mayor tiempo de descanso. Se dice que la reducción va a ser de manera gradual. ¿Cómo entendemos esto? Que a partir del 2023, del 15 de julio de este año, que fue que entró esta ley en vigencia, se va a disminuir un año hasta llegar al año 2026, donde ya va a quedar en 42 horas la jornada laboral. Otro punto importante acá en el objeto de la ley es que no se va a disminuir el salario de los trabajadores, no se van a ver afectados sus derechos adquiridos, que esta era una preocupación que tenían los trabajadores, porque ellos decían, si se va a reducir la jornada laboral, entonces eso nos va a afectar el salario, la liquidación de las prestaciones sociales. En absoluto. Por eso esta ley deja claro que no se les disminuye el salario, no se les va a afectar sus prestaciones sociales y tampoco los derechos adquiridos que ya tienen. Entonces estos son dos puntos muy importantes que nos plantea acá la Ley 2101-2021. ¿Qué se modificó principalmente acá con esta ley? Se modificó el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual hacía referencia a la jornada laboral. Esta ley nos permite tres aspectos muy importantes. Primero, que Colombia se acerque a los estándares internacionales y a lo recomendado por la Organización Internacional del Trabajo. Esto de la reducción de la jornada ya es una tendencia global. En países de Latinoamérica como Chile, Uruguay, Brasil, México ya han aplicado esta reducción. Realmente Colombia estaba en mora de aplicar esta reducción de la jornada. Y en Europa también hay muchos países que tienen esta disminución ya aplicada, donde por ejemplo hay países que tienen 36 horas, 38, 40 horas. Inclusive muy por debajo de 42 horas, que es lo que va a tener Colombia con la aplicación de esta ley. Otro aspecto importante acá es que se va a dar más tiempo libre a los trabajadores en las empresas. Esto se traduce en que va a haber un mayor bienestar, van a trabajar con mayor disposición, entonces van a poder utilizar ese tiempo libre para compartir con su familia, para hacer actividades de recreación, estudiar. Entonces son muchos los beneficios que nos va a traer la implementación de esta ley, sobre todo para los trabajadores. Otro aspecto es que va a mejorar la productividad para las empresas. Este sería un beneficio para los empresarios, porque si los trabajadores están trabajando conformes, ya tienen pues como un tiempo más de descanso,
se supone que ellos van a trabajar con mayor disposición y la productividad de la empresa mejoraría. Entonces estos son como tres aspectos muy importantes de esta ley. ¿Cuáles son las bases de la ley 2101-2021? Primero, el principio de reducción progresiva de la duración normal del trabajo, que es una recomendación de la recomendación 116 de 1962 de la OIT. Entonces, acatar estos principios, estas recomendaciones, es muy importante para Colombia. Otro es el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces, que Colombia haga estos grandes avances en beneficios para los trabajadores permite que ingrese a esta importante organización. Y tercero, nuevas formas y condiciones de empleo. Entonces, por ejemplo, la pandemia nos dejó digamos que un cambio en la modalidad de trabajo, que es el teletrabajo. Entonces, a partir de eso han surgido nuevas formas de empleo, nuevas condiciones de empleo. La reducción de la jornada laboral implica también que se den esas condiciones para mejorar la calidad de vida de los empleados. También hay unos principios que rigen esta ley. Primero, el cumplimiento de las obligaciones laborales individuales, colectivas y seguridad social. ¿Cómo entendemos este cumplimiento? Como que las empresas deben estar regidas por esta ley y que deben cumplirlas. De no cumplir esta ley, pues pueden verse abocados a demandas por parte de los trabajadores, también a sanciones e investigaciones por parte del Ministerio de Trabajo y entidades que hacen la inspección, vigilancia y control a las empresas para que cumplan con esta normatividad. También la no disminución de la remuneración con ocasión de la reducción de la jornada laboral, que ahorita ya se los había mencionado. Entonces, esta ley garantiza que a los trabajadores no se les va a ver reducido su salario, ni las prestaciones sociales, ni los derechos adquiridos que ellos ya tienen. Entonces es muy importante que los trabajadores van a tener esa tranquilidad de que sus derechos no se les va a ver disminuidos por el hecho de que ya van a trabajar un tiempo menor. Este sería un beneficio para los empleadores, no todo pues es para los trabajadores. Acá la ley, para compensar un poco de pronto, porque aquí es claro que los empleadores son los que van a tener que asumir un reto, tenemos dos exoneraciones. Primero, la jornada semestral familiar, que está regulada en el artículo 3, ley 1857-2017. Esta solo empezará a regir a partir del 15 de julio de 2026, que es cuando en esa fecha ya se debió haber implementado de manera total la reducción de la jornada laboral. Entonces solo esta exoneración aplicaría a partir del 15 de julio de 2026. Y tenemos otro beneficio para los empleadores, que es las 2 horas semanales de actividades recreativas. Está regulada por el artículo 21, ley 50 del 90. Esta sí se empieza a aplicar a partir del 15 de julio de 2023. Entonces esta exoneración, las 2 horas semanales, ya pueden sufrirla las empresas. Ahora, ¿cuáles son los retos para los empleadores? Como les mencionaba ahorita, los empleadores con la implementación de esta ley son los que tienen que asumir principalmente unos retos. Primero, automatización de procesos. El hecho de que ya se va a disminuir la jornada laboral, ellos tienen entonces que internamente hacer unos procesos para mirar que esa reducción de la jornada laboral no vaya a afectar el funcionamiento interno de la empresa. Entonces tienen que implementar estrategias en aras a garantizar que con esa disminución de la jornada laboral se siga garantizando el proceso de la empresa. Otro reto es establecimiento de medidores de productividad y resultados. Este va muy alineado con ese primero de automatización. Entonces ellos tienen que implementar estrategias para que no se les vaya a ver afectado el funcionamiento de la empresa con esa reducción de la jornada laboral. Aumento o generación de horas extras. Esto pues es evidente que las empresas van a tener que incrementar el pago de horas extras
con sus empleados, porque al haber una disminución de las horas extras, pues van a verse obligados a que con los empleados que hay, en algunas ocasiones tengan que pagarles horas extras. Entonces esto les va a incrementar el pago de las prestaciones sociales, aportes a seguridad social. Entonces pues ese sería un punto ahí importante para las empresas. Y cuarto, actualizar los contratos de trabajo y reglamento interno de trabajo. También muy importante acá, con este tema de la reducción de la jornada laboral, ya hay que actualizar los reglamentos internos de trabajo, contratos de trabajo de los empleados. ¿Cuáles serían los beneficios para los trabajadores? Que realmente ellos son pues los más beneficiados con esta implementación de la ley. Primero, disminución del estrés, mejor calidad de vida, disminución de enfermedades laborales, satisfacción en el trabajo. Entonces, de manera general vemos que esto es un bienestar general que se le va a dar a los empleados, y pues esto se entendería que también iría en beneficio de la empresa, porque si no hay enfermedades laborales, pues es un beneficio para la empresa. Si hay satisfacción en el trabajo, va a haber un mayor rendimiento en la empresa. Entonces vemos que también hay beneficios para el trabajador y el empleador. Ahora, ¿cuál es el impacto negativo a nivel empresarial? Aquí pues hay que mencionar algo muy importante, y es sobre todo en algunos sectores, por ejemplo el sector vigilancia. Ustedes saben que ellos trabajan una jornada extensa. En ese sentido, si los limitan a que la jornada va a quedar a 47 horas, como está ahorita el año 2023, en el 2026 en 42, entonces ellos pues son de los sectores que se van a ver más afectados por los turnos que ellos trabajan. También empresas que laboran 24 horas respecto a los turnos de trabajo. Entonces, este tipo de empresas son los que van a tener un mayor impacto con la entrada en vigencia de esta ley. Y también, como lo habíamos mencionado ahora, aumento en el pago de horas extras y contratación de nuevo personal, que este sería pues, afectaría financieramente, pudiéramos decir, a las empresas, porque van a tener que incrementar el pago de horas extras y contratar nuevo personal, porque tienen que suplir lo que dejó esa disminución de la jornada laboral para que ellos puedan seguir desarrollando la empresa sus funciones normalmente. Como les decía ahora, el artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo fue el que se modificó principalmente con esta ley. Acá ese artículo nos hablaba de la jornada laboral. Con la implementación de esta ley se permite que los trabajadores puedan laborar entre 5 y 6 días a la semana. Entonces, ahorita por ejemplo año 2023 que está en 47 horas la semana, los empleadores tienen que distribuir esas 47 horas como ellos más les convenga. Puede ser de lunes a viernes, lunes a sábado. Lo importante acá es que ellos respeten esas 47 horas, que es lo que ya la ley limitó. La reducción gradual de la jornada laboral, de acuerdo al artículo 3 de la ley 2101 de 2021, contempla una implementación gradual, o sea, es decir, que no se va a implementar de inmediato la ley, ¿cierto? Es precisamente para evitar traumatismos al interior de la empresa. Entonces por eso se hizo gradual, para que la empresa año por año fuera acogiendo las medidas para que fuera más fácil el funcionamiento. Entonces, como primera medida, transcurridos 2 años a partir de la entrada en vigencia de la ley, se reducirá 1 hora de jornada laboral semanal, quedando en 47 horas, que es la que actualmente está aplicada. Entró en vigencia el 15 de julio de este año, ya se redujo 1 hora. Pasados 3 años, es decir, en el 2024, se disminuirá otra hora, quedando en 46 horas, es decir, que para el año 2024 ya la jornada no va a ser de 47, sino de 46. A partir del 4.º año
es decir, en el 2025 ya va a disminuir dos horas, quedando entonces en el 2025 en 44 y ya finalmente en el 2026 42 horas. Entonces ese es como el ejercicio que se hace cuando hablamos de disminución gradual. Acá está entonces como un gráfico de más o menos cómo aplicaría esta disminución gradual. 48 horas estaba antes de la entrada en vigencia de esta ley, que era el 15 de julio. 15 de julio de 2023, 47 horas. 15 de julio de 2024, 46 horas. 15 de julio de 2025, 44. Y finalmente, para el 15 de julio de 2026, ya la reducción de la jornada laboral quedará en 42 horas. Muchas gracias.